Bien, les decía yo a ustedes, compañeros, que en la época de López Mateos crea la CONASUP. La CONASUP es la Compañía Nacional de Asistencias Populares, de lo cual solo ha existido ya la Liconza, hecha entre la CONASUP. La CONASUP, para que entiendan, era una especie como de comercial mexicana de Aurrerá de Soriana, pero del gobierno, donde se vendían igual mercancías, productos, etcétera, etcétera, a muy bajo precio. De hecho, esta fue la causa por la cual después desaparecieron, porque pues estos centros comerciales en aquel tiempo, Tiendas Blanco, El Sardinero, Gigante, que hoy inclusive ya están desaparecidos, reclamaron al gobierno que era una competencia desleal, porque en estas tiendas daban más barato y en las otras estaban más caros. Sí, es una publicidad engañosa de que los productos tenían caducidad, de que el frijol con gorgojo, de ahí viene esa frase del frijol con gorgojo y demás cuestiones, que con el tiempo se aparecieron. Yo conozco varios establecimientos, digo, conocí la CONASUPO, tú todavía creo que ni habías nacido, todavía ni estabas en proyecto, donde iba yo a comprar estas cosas, estos artículos, perdón. Muchas tiendas desaparecieron por razones obvias y se quedaron ahí, se quedó ahí el local. Y al menos conozco dos, uno en Prados y uno por La Raza, que aparentemente los particulares ya se posesionaron de ella y seguramente ya hasta son propietarios. Una de ellas, la de La Raza, ya es un como taller mecánico, ahí alguien se metió, ya puso ese taller mecánico, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, el gobierno también olvida sus bienes, pierde sus bienes, hoy qué razón, salvo que haya sido una especie de arrendamiento. Pero en este caso, si el Estado en un momento determinado podía llevar a cabo la recuperación de esos bienes, pues argumentando lo que viene siendo esto. ¿Por qué? Tú miras, bueno, maestro, la CONASUPO es de la época de López Mateos. López Mateos fue presidente del 58 al 64. Entonces, imagínate, hablamos de muchos años. Pero aquí estamos hablando de que son imprescriptibles, es decir, que no procede lo que viene siendo la prescripción. ¿Sale? Bueno, ya para terminar, ahí te va la tercera tarea, compañeros. La tercera tarea. Es decir, estamos en receso educativo, tenemos mucho tiempo y para no tener malos pensamientos, para mejor hagamos tareas, hagamos trabajos de investigador. Habíamos mencionado en clases presenciales que otras formas de adquirir la propiedad son los derechos de autor y lo que viene siendo la famosa propiedad industrial. Es decir, las obras literarias, científicas, artísticas, culturales, los libros, no sé, una poesía, un cuento, una leyenda, una novela, un libro de biología, de informática, lo que tú quieras, pues hay que sacar una escultura, una pintura, pues habría que sacarles famosos derechos de autor para que solamente el titular, el creador de esa obra, pueda explotarlos. Entonces hablamos de una manera muy general, muy amplia, porque el tiempo se nos venía encima para efectos del examen. La propiedad industrial, hablamos de los inventos, de los cambios, de las innovaciones que se hacen en las maquinarias, a los equipos, para hacerlos más actualizados, más eficientes, más rápidos, lo que tú quieras. Y hablamos solamente de las nuevas tecnologías en donde viene todo esto. De hecho, tanto en los libros como en los videos y en otras cosas aparece la famosa leyenda que más o menos dice, ¿no? Esta obra está protegida por los derechos del autor, por lo que se prohíbe cualquier reproducción total o parcial, o en todo caso se requiere el permiso del autor, etcétera, etcétera. Y con este permiso que hacemos al autor, pues damos a entender que reconocemos que no somos el titular, pero que pedimos el permiso para no caer en algún conflicto legal. En cuestiones literarias y en cuestiones de escritos, se maneja lo que viene siendo la famosa cita textual. ¿Por qué? Porque si yo utilizo algún fragmento o alguna parte de un libro, lo hago yo en otro libro, con mi autoría, con mi nombre, y se da cuenta el editorial o el autor de que yo estoy utilizando partes de sus libros, fragmentos, en mi libro, me puede denunciar por plagio, y plagio pues es un delito. Entonces, para no caer en ese delito de plagio, se suele poner que es una cita textual, pero no así dicen cita textual, sino por ejemplo, conforme a Eduardo García Maínez, que es uno de los grandes clásicos del derecho, en su obra Introducción del Derecho, nos dice lo siguiente, entonces abrimos paréntesis y repusimos literalmente, textualmente, lo que estamos copiando de García Maínez y ponerlo en nuestro libro. Ponemos un pie de página donde ponemos el libro, el autor, la editorial, la edición, el año, y con esto damos a entender que
lo copié, sí, pero vamos, reconozco que no es mío, sino que es de otro autor, y con esto pues no procede el delito, la denuncia de plagio. ¿Vale? ¿Cuál es la siguiente tarea después de todo este prólogo, toda esta introducción? La tarea es que ahora ustedes, compañeros, van a investigar y van a hacer un trabajo sobre derechos de autor y sobre lo que viene siendo propiedad industrial, sea uno o sea otro. No quiero los dos. O sea los dos, pues mucho mejor. Sobre todo te dije yo que hay dos autoridades. La Secretaría de Economía y de Administración Pública, ante quienes se hace el trámite. Pero también en la última clase presencial te hablé de cómo se organiza el gobierno federal, las secretarías de Estado. Una cosa son las secretarías de Estado y otra cosa son las entidades públicas u organismos descentralizados. Secretarías de Estado, son las que hacen trabajos de oficina, trabajos administrativos, licencias, permisos, concesiones, autorizaciones. Los organismos descentralizados son operativos, son los que llevan a cabo actividades productivas. Les pone ustedes el ejemplo de la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía es la que autoriza, no sé, permisos de explotación de minas, permisos de explotación de algunos yacimientos mineros, y es la que ve todo lo referente a lo del petróleo, minas, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Pero ella no va a poner instalaciones ni postes de luz, ni va a hacer lo que es plataformas petroleras para extraer el petróleo. Para tal efecto, crea dos organismos. La Comisión Federal de Electricidad, que es así va a ser operativa, se va a encargar de instalar los postes de luz, llevar la luz a zonas inhóspitas o a lugares, etcétera. Ante un desperfecto o alguna situación de corto, la Comisión Federal de Electricidad es la que se encarga de hacer todo esto, es operativa. No cabe la Secretaría de Energía a hacer estos trámites, que ella nada más es administrativa. Lo mismo pasa en lo que se refiere al petróleo. El petróleo nunca lo va a extraer la Secretaría de Energía, lo va a extraer Petróleos Mexicanos, que es una institución operativa. Es la que va a perforar el subsuelo, la que va a extraer el petróleo, la que va a hacer los barriles de petróleo, la que va a hacer su comercialización, su venta, la que va en las refinerías a convertirla en gasolina, etcétera, etcétera. Bueno, en materia de derechos de autor y en materia de propiedad industrial también existen dos organismos que se encargan de todo esto. Entonces la tarea es que me investigues, bien sea propiedad industrial o bien sea derechos de autor, pues cómo es, quiénes son las autoridades responsables, dónde se encuentran principal, O sea, como tú abogado, ya visualízate en la práctica, no solamente en la teoría. Entonces ya sabes que hay dos instituciones, esas son las que tú tienes que investigar cuáles son. En cuanto a secretaría ya te dije cuáles son, pero en cuanto a organismos centralizados, tú vas a decir quiénes son esas entidades. Y lo más importante, ¿dónde están? En San Cosme, en la delegación Cuauhtémoc, en la delegación Coyoacán. Eso también ya hay que irlo viendo. Hay que ir viendo dónde se encuentran esas instituciones. Para que a futuro pues ya se pasa, bueno, ya sé que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está en tal parte, que el Instituto Federal Electoral está en tal parte. Entonces, investígame todo lo que puedas sobre derechos de autor y sobre propiedad industrial. Te lo dejo a tu buen criterio, para que tú vayas manejando qué es lo importante de lo no importante, qué es lo que puede proceder en tu trabajo y qué es lo que no puede ser en tu trabajo. Segundo, la institución o la autoridad ante la cual se hace todo ese trámite, su ubicación, y también vete familiarizando con los titulares, es decir, quién es el secretario de Economía, el secretario de Educación Pública y los directores de organismos descentralizados que llevan a cabo este trámite. Y algo más, acuérdate que también las instituciones están organizadas. En el caso de las secretarías tienen un secretario, varios subsecretarios, directores, subdirectores, jefes de departamento y todo ese tipo de cosas. En un organismo descentralizado o entidad pública no hay secretarios y subsecretarios, hay directores, subdirectores, difícilmente hay gerentes, porque no es un centro comercial, hay coordinadores, perdón, me equivoqué hace rato, hay jefes de departamento. Entonces también ve ubicando este tipo de situaciones. ¿Por qué? Recuerda que como abogado, y te lo he dicho muchas veces, no todo es Ministerio Público, no todo es juzgado civil, juzgado penal, juntas de conciliación, y decir juzgado laboral, no existen, o procuradurías del consumidor. También
hay que hacer trámites jurídico-administrativos. Y para hacer trámites jurídico-administrativos hay que entender primeramente quién es competente. Dentro de todo este mundo de secretarías, como te di varios ejemplos la vez pasada, ¿cuál es la autoridad encargada de ello? Y una vez que termine la autoridad, ¿a quién le delega dentro de su organigrama, quién le delega esa actividad, ese trámite, para poder cumplir con todo esto? Entonces, vamos a ver, ser abogado no nomás implica conocer leyes, implica conocer autoridades en cuanto a cómo están organizadas, dónde están, su ubicación, en qué zonas se encuentran, las personas que están ahí directamente con ellas. Y como futuro abogado, también visualiza el trámite. Es decir, yo para hacer un trámite no nada más voy y digo quiero hacer esto. De antemano la ley me va a decir qué papeles debo de llevar, qué documentos debo de llevar, ¿sí? Entonces eso también velo visualizando, así como una demanda requiere que tú acredites los hechos con pruebas testimoniales, con pruebas públicas, peritos, pues también un trámite jurídico administrativo va a requerir ese tipo de documentación. Entonces vámonos imbuyendo, vámonos manejando de todo este tipo de situaciones. También cabe aclarar que quien regula todos los, ya lo hemos dicho pero no está por demás pensarlo, quien regula todo esto de los bienes inmuebles del gobierno federal es la Ley General de Bienes Nacionales. Todo lo de los bienes inmuebles que tiene el gobierno es la Ley General de Bienes Nacionales. Ahí vela visualizado, que a lo mejor para la siguiente clase dejo una tarea sobre este particular, ¿sí? Claro, no, ahorita está nada más vela visualizando la Ley General de Bienes Nacionales, que en términos generales es la que regula los bienes inmuebles que tiene la federación, que tiene el Estado, el gobierno federal, ¿sale? Y para los bienes muebles, porque el Estado también es propietario de bienes muebles, hay otra ley, la Ley de Adquisición, Bienes y Servicios. Retiro una vez más, la Ley de Adquisiciones, Bienes y Servicios. En esta ley se establece la forma en cómo el gobierno debe hacer sus compras. Porque el gobierno, para evitar actos de corrupción, no puede hacer compras como tú y yo las hacemos. Que voy a Concesión Mexicana, ahorraré y compro donde yo quiera. No. El régimen de compras, de adquisiciones del gobierno federal y de los gobiernos es muy especial. Entonces vamos a ir también visualizando esto. ¿Para qué? Para que tú más o menos tengas presente todo esto, toda esta maraña jurídica. Porque, pues como te he dicho, ¿no? Tú tienes ya una meta, tienes un objetivo. Ser penalista, ser civilista, ser mercantilista, ser laborista, que no es nada malo. Pero a veces la vida nos jala por otros caminos, nos lleva por otros caminos. Y esos caminos a lo mejor implican no solamente aplicar código civil, código penal, se implica aplicar ese tipo de leyes que estoy mencionando, como te dije en la clase anterior, la Ley Orgánica de Protección Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, porque hay muchos trámites jurídico-administrativos que un abogado debe de hacer, porque hay muchos trámites que no se hacen ante un juzgado, ante un tribunal, sino ante dependencias federales, estatales y municipales, el catastro, todo ese tipo de cuestiones no es cuestión de juzgado, no es cuestión de tribunales, es cuestión de aspectos jurídico-administrativos. Entonces, aprovechando este receso educativo, vete inmiscuyendo en este tipo de trámites, en este tipo de conocimientos, y así como conoces dónde están los juzgados de Catepec, los juzgados de penales de Cuautitlán y cosas por el estilo, el de Barrientos, de Tlalnepantla y todo eso, también vete imbuyendo dónde están las principales autoridades. Ya esto con derecho constitucional y con otras materias van a permitir ir teniendo una visión más amplia de todo esto. Bueno, ya para terminar y poder atender tus dudas, tus comentarios o creaciones por chat, ahí por chat venme enviando tus preguntas y ahí por chat yo te las voy contestando que te quede más clarito. Y repito, ahorita llevamos 2 tareas. Respecto de la posesión, recuerda que la posesión es justamente cuando no se tiene la propiedad, antes se tiene la ocupación y el derecho de uso, goce y disfrute del bien, sea un bien mueble o sea un bien inmueble. La posesión, por tanto, puede haber 2 tipos de posesión, la posesión originaria y la posesión derivada. Eso también nos faltó. Hay 2 tipos de posesión, la posesión originaria y la posesión derivada. ¿Cuál es la posesión originaria? La posesión originaria es la que tiene el dueño, el propietario.
porque tiene un título que lo acredita como dueño, como poseedor. Pero sin embargo, aunque tiene la propiedad, no tiene la posesión, ¿sí? La posesión original, la que tiene el dueño, la que tiene el propietario, porque tiene un título, un documento jurídico que valora que él no solamente es el dueño, sino además es el poseedor, pero que físicamente no tiene esa posesión. Tiene la propiedad, pero no tiene la posesión. A ese hecho donde el propietario tiene tal, pero no tiene la posesión, se llama posesión originaria. Es decir, yo soy el propietario, pero tengo una posesión originaria, es decir, no tengo una posesión física, material, sino que la tengo a través del documento legal que me ampara, que me serviría como tal. Y la posesión derivada pues, es justamente la que tiene el poseedor, es decir, el derecho de disfrutar, de gozar de dicho bien, pero que sin embargo no tiene el título, el documento jurídico que acredita que soy el propietario de ella. Entonces, como yo nada más tengo el uso y el goce, el disfrute de ese bien, entonces ahí quizá hablamos de una posesión derivada y no de una posesión originaria. Son juegos de palabras si tú lo quieres, pero para efectos jurídicos, sobre todo para efectos de demanda, sí es importante hacer estos tipos de aclaraciones: posesión originaria y posesión derivada. Y vete también nuevamente imbuyendo de los conceptos, de los términos, compañeros. Son tantos términos, tantos conceptos que debes de manejar como futuro abogado, que como te he dicho un montón de veces, vas a tener que hablar con ministerios públicos, con secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas, con los mismos abogados, perdón, con los mismos jueces. Y por qué no, a lo mejor algún día, Dios quiera que tenga voz de profeta, vas a tener que entrevistarte, compañero, con un ministro. Imagínate un ministro de la Suprema Corte, o un magistrado de un tribunal colegiado unitario de circuito, y debe de hacerse, porque como abogados tenemos que llevar a cabo esas pláticas, esas conversaciones, no tanto con la intención de corromper a estas autoridades o de extorsionarlas, sino con el afán de normar su criterio jurídico, y pues bajita, como decimos, bajita la baisa, bajita la mano, tratar de convencerlos de que pues el asunto que ellos llevan, pues más bien está a nuestro favor, y hablar con un abogado, con un ministro, pues es hablar con un vocabulario muy técnico, un vocabulario con muchos tecnicismos y muchos neologismos, porque difícilmente un ministro te va a hablar en términos llanos, en términos simples, te va a hablar con propiedad. Entonces hay que ir llenando nuestro léxico, nuestra forma de hablar, con este tipo de conceptos, términos, ¿sí? Para terminar viendo ahorita las cosas que por ahí estaban ahí, aunque los podemos ver en la siguiente clase, vamos a ver la siguiente clase, que vamos a seguir con esto de la propiedad. Ya vimos, y resumiendo, las formas de adquirir la propiedad de forma particular o de forma específica. Es decir, por contrato, los 4 diferentes tipos de contrato: por ley, por ocupación, por accesión, por prescripción. Vamos a ver las formas de adquirir la propiedad, pero de forma general, que son adquisición a título oneroso o gratuito, adquisición a título universal o a título particular, las adquisiciones primitivas y derivadas, ¿sí? Esto, por tanto, lo vamos a dejar para la siguiente clase, que tengo entendido es la siguiente, porque era la tercera, salvo que hubiera una nueva disposición, otro tipo de cuestiones. Lo haríamos ya presencial, pero presencial implica que ya venimos con nuestro trabajo. También, perdón, se me está olvidando, ese trabajo que vas a hacer sobre lo que es derechos de autor y propiedad intelectual va a ser también exposición. Entonces, no solamente quiero el trabajo, sino también quiero la exposición, que nos amplíe a todos este tipo de situaciones, y también lo relacionado a lo que te hice ver entre un código y otro código, cómo maneja un código las cosas, que reitero, no es que se contradigan, no, hay que entender que cada lugar donde estemos o las que vemos tiene una normatividad muy especial, que aunque a veces coinciden, a veces tienen pequeñas diferencias, y esas pequeñas diferencias son las que a veces pueden marcar la diferencia entre un buen abogado y un mal abogado, ¿sí? Bueno, nos queda más o menos aproximadamente unos 20 minutos. Veo que aquí hay algunas aclaraciones. Voy a estar contestando tus chats, vamos a estar con conexión por chat para atender dudas, aclaraciones, comentarios, lo que tú quieras, observaciones, lo que tú desees.
y poder estar en la clase. Se me olvidó. Aunque ya te tengo, de todos modos, para la siguiente clase te reportas, luego a la primera hora cuando llegues, te me reportas quiénes están en sintonía y a qué hora están llegando para llevar también el control de asistencia. Entonces ya se me pasó, se me fue el avión, la edad ya está canija, y te me vas como vayan llegando ustedes dentro de la clase, te me va reportando para tenerte presente en qué momento estás llegando y cómo va haciendo tu participación y todo lo demás. ¿Sale, Juanes? Entonces, nos estamos viendo y atiendo ahorita tus chats, atiendo ahorita todo lo que vienen siendo tus preguntas.